Energía TV. Bien, señores, estamos aquí en Energía TV con Rafael Grullón y vamos a ver qué hay de nuevo, Rafaelito. Bueno, que Revista 100D está en Navidad. Sí, estamos en Navidad. Y la Navidad en materia energética es tiempo de ahorro. ¿O tiempo de consumo? No, de ahorro. Yo veo muchos bombillitos. No, porque el calor disminuye. Ah, ya. Y nosotros queremos presentar esto. Esta es una factura de noviembre. ¿De un usuario? ¿De un usuario? Sí. ¿O de una generadora? De tu casa. Sí. Esta es la factura de noviembre, de este. ¿Se puede ver ahí el número? Sí, pero se puede leer. Hay una... Abajo, doctor. Tiene unos 6 meses que ya usted puede pagar la energía eléctrica en cualquiera de las distribuidoras. Es decir, Edesur puede pagar en Edeste y viceversa. ¿Cuánto dice ahí? Y Edenorte. No se ve muy chiquito el número. Entonces, como yo cruzo para este lado y alguna vez me llega el tiempo de corte, tengo que pagar en Edesur, pero yo vivo en Edeste. Entonces ahora yo pago en Edesur. Entonces aquí dice 4.230 pesos. ¿Se ve? ¿Qué mes, Es el mes de noviembre. 4.000, tú no tienes aire acondicionado. Sí, yo tengo un aire. Tenía 2, pero suspendí uno. 4.230 pesos, sí. Entonces, yo pagué la energía ayer en Edesur, pero pertenezco a este. Y tengo esto. El recibo de pago. 3.000. ¿Y no es 4.000? Me bajó. ¿Por qué? Cerca de 1.000 pesos. ¿Qué hiciste? Porque el calor disminuyó. Que te Entonces se prende menos el aire acondicionado, se prenden menos los abanicos, los muchachos abren menos la nevera. Es decir, que en diciembre hay un ahorro de energía real que se expresa en la facturación. Nosotros, en el San Giving, fue que se dio en esto. Sí. Tenemos un amigo que vive aquí en la Gustavo Mejía Ricard y él tiene 2 pisos. Edesur. Pequeño, de Edesur. Entonces me dice, aquí arriba donde yo hago la fiesta con mi gente, me llega de 5.000. Y en el de abajo me llega menos de 500. Yo estoy contento con Edesur. Es decir, que hay una realidad de que realmente se mide la energía. Es decir, que es una de las ideas erróneas que tenemos que ir eliminando en la cabeza de los dominicanos. Pero también en las EDE, el servicio al cliente funciona. Porque al venir aquí y presentarme en una de las miembros de este equipo, de la revista 110, porque la gente ve el producto de la cosa, pero no sabe que detrás de aquí hay un paquete de gente que trabajan y se levantan temprano. Entonces, un miembro de este programa, Marta Santana Doter, le llegó el recibo de 4.545, míralo ahí. Hámelo en close ahí. 4.000. 4.500. Gritó Martica como... Exacto, entonces, se ve, ella fue al servicio al cliente de Edesur y le resolvieron ese problema. Y ella volvió a su estado original. ¿Y cuál es su estado original? ¿2.000 y pico? 1.000 y algo. Ya. Entonces, eso nos dice de que esos conceptos viejos del sector eléctrico hay que borrarlo. Esto funciona, estas empresas funcionan. Eso que dijo Radamés Segura, que ahora es precandidato. Sí. Radamés Segura es un hombre admirable dentro del PLD. Y dentro de la corporación hizo su trabajo. Yo recuerdo el huracán George, que toda esa se sepultó, los ríos sepultaron la parte baja de esos barrios, y al otro día había energía eléctrica en esos barrios. Es decir, él hizo un papel fundamental en la CDE, pero
nuestro compañero y amigo Radamés Segura debe ir eliminando algunos conceptos viejos también, como eso de que el problema eléctrico no se ha resuelto por el neoliberalismo. Óigase, cuando se hizo la reforma eléctrica, en la CDEE, que lo dirigía todo, porque yo no sé si la gente no ha tomado en cuenta que los electrodomésticos que hacían muchas cosas fracasaron. Es decir, el electrodoméstico que era abanico, reloj, radio, eso fracasó. Es decir, las cosas tienen que ser especializadas. Entonces, la reforma lo que hizo fue especializar las empresas que tenían que trabajar en el sector eléctrico. Entonces, en ese momento en la CDE, lo que había en la casa de la gente era una plaquita, no había medidores, ni hay indicadores de esos tiempos tampoco. Entonces no me pueden decir ahora que ese problema es un problema conceptual. Es decir, el país ha avanzado, las empresas han avanzado y tenemos que seguir avanzando en el sector eléctrico. Bueno, nosotros tenemos un buen invitado, pero vamos a hacer una pausa para entonces hablar con ese hombre que estábamos esperándolo aquí. Bien, señores, seguimos. ¿A quién tenemos hoy de cuarto bate? A Morrison. A Morrison. ¿Quién es Morrison? El representante del sector Morrison privado. es el representante de la Asociación de Generadores. Es un gremio de los que generan la energía en este país. Le damos la bienvenida al ingeniero Morrison. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y vamos a ver si de los 25.000, de los 50.000 millones que el gobierno va a tirar a la calle, algunos van a caer en la puerta de la casa de los generadores. ¿Es así o no es así? Bueno, ante todo, muy buenos días, Julito, Grullón. Como siempre, un placer estar por aquí. Gracias por venir. Bueno, obviamente todo el mundo sabe que tenemos un tema que siempre se acumula, que no es una noticia nueva, el tema de la deuda. Y obviamente sí se quiere que de una u otra forma alguna cantidad de dinero importante pueda llegar en este mes de diciembre para que se pueda bajar esa deuda que, como todos sabemos, sobrepasa los 800 millones de dólares. Morrison, mira, hay una serie de condicionamientos que los países se van acostumbrando en la medida que los medios, y es que como teníamos la cultura del no pago, cosa que la actual administración comparte con los generadores, que la luz, la energía hay que pagarla. Claro. Hay que decirle, repetirle, reiterarle y hasta hacer campañas, que me encuentro raro que no las hay. Nosotros como medios de comunicación la promovemos, por cierto, de que así como para tú hablar por teléfono tienes que comprar una tarjeta, nosotros creemos que para tener luz hay que pagarla, porque la maquinaria, la estructura energética está compuesta de generación, transmisión, facturación y consumo. Entonces, los dominicanos tenemos que entender que primero, no es primero comernos, primero es energía y después comer. Porque tú puedes dejar media hora o una hora o un día sin comer, pero si a ti se te cumple una factura un día 12, el 13 te cortan, porque tiene que ser así, porque si no es así, todo el sistema sería miles de millones de pesos. ¿Por qué no se hace una campaña para que la gente vaya entendiendo que la luz hay que pagarla? Sí, bueno, eso que usted ha planteado es una radiografía de cualquier sistema eléctrico que funcione de manera adecuada, porque es un servicio que cuesta, o sea, tiene un costo desde la producción hasta la entrega, y todos los clientes y usuarios deben entenderlo, que si no se paga, entonces no se hace sostenible ese proceso. Obviamente siempre hemos propugnado y pensado de que la única forma de revertir esa cultura del no pago, que ha ido cambiando, porque hay que decir la verdad, hoy en día
hay mucho más conciencia que hace algunos años de la importancia del pago de la electricidad. Pero tal como usted dice, se necesita una campaña agresiva que vaya en la dirección de explicarle al usuario cuál es la realidad del sector, o sea, qué es lo que está pasando, y con eso hacerle entender que si él no es parte de la solución a través del ahorro de la energía, que a veces se ve como un asunto muy abstracto, porque cuando usted ahorra energía, como el caso que hablaba Grullón, que por un asunto de cambio temporal le redujo la factura, es un ahorro a su bolsillo. O sea, la energía y el ahorro de la electricidad hay que verlo como algo concreto, que cada kilovatio que usted ahorra es una cantidad de dinero que usted no saca de su bolsillo. Pero tal como usted dice, yo creo que tanto el sector público como privado deben ver la forma de ponerse de acuerdo y a través de programas como estos difundirlo, y también a nivel nacional, para que todos entendamos y podamos ahorrar energía, porque no la tenemos y es escasa. Y hay algo que tanto tú como Grullón, en lo que llevamos de Energía TV, lo hemos estado diciendo, y es, nosotros no podemos transferir culpas. Y eso es lo que subyace aquí. No es que estamos disfrazados, estamos en un baile máscara, no es que estamos transfiriendo. Por ejemplo, cuando hay un apagón, nosotros no sabemos a veces si ese es un apagón financiero, en que la compañía dice, bueno, mira, más de 800 no puedo aguantarte, abóname algo, pero eso no se le dice al público, porque entonces al público hay que decirle paga. Sí. O hay que decirle, o el generador le dice al Estado, es que ustedes tienen una carga administrativa muy alta cuando ustedes pasan porque el Estado es que compra y después vende, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Le compra a usted y lo vende. Las distribuidoras compran y son las que le distribuyen. Si se quitara ese intermediario, a lo mejor ahí hay otra verdad. ¿Cuál es la realidad del apagón hoy día? Sí. Porque yo veo que estamos haciendo 2 plantas, quiere decir que podría haber un factor de que falta energía. Sí, mire, la realidad del apagón es la siguiente. Nosotros tenemos, como siempre se ha dicho, hay un parque de generación, que lo hemos repetido, que tiene una capacidad instalada que está por encima de esa demanda que se declara. Es decir, nosotros se puede generar más de los 2.000 megavatios, 2.100 que se declara. Hay decisiones que influyen en lo que puede ser un apagón. Una puede ser que en un momento determinado hay un déficit de generación por alguna razón, que una planta sale por mantenimiento, que hay una avería, que eso puede ocurrir, o que una planta en algún momento se quede sin combustible por falta de pago. Esas son razones. Pero también hay otras razones que tienen mucho peso en el día a día y que las distribuidoras la han denominado como la gestión de la demanda. Eso desde el año 2005 hay un acuerdo de que no se entrega más del 85-80% de la energía que se demanda, es decir, que hay una decisión administrativa por parte de las empresas distribuidoras que, bajo la lógica de que mientras más energía yo entrego, más dinero yo pierdo, también se dan apagones. Porque eso usted lo puede ver, hay una página muy interesante que desde hace un tiempo la CDE tiene, o el gobierno en sentido general, el sector eléctrico gubernamental, que se llama circuitos.gov.do. Ahí usted puede ver, según el sector que usted vive, cuáles son los niveles promedio de horas de apagones que le dan. Dale para atrás. Mientras más energía produzco, más pierdo. ¿Eso le toca a la corporación o a los generadores? No, al final de cuentas, la lógica de que mientras más energía entrego, más pierdo, son las empresas distribuidoras. ¿Por qué? Porque hay un elemento de las pérdidas que todos conocemos que están ahí, o sea, que rondan, usted puede bajarlo un chingo más para arriba, pero están entre 35 y 40%. ¿Qué significa? Que si usted entrega 100 unidades de algo, o sea, 100 kilovatios, cuando tú solamente cobras 60. Exacto, tú no lo vas a cobrar todo. Entonces, si tú das 100, pierdes entre 35 y 40, pero si tú entregas 80, es decir... Eso independientemente de la energía que el Estado vende a precio subsidiado. Exacto, eso es independiente. Esa es otra cosa. Entonces, producir 2.000 megas por el libro, ¿cuánto costaría producirla?
Bueno. Independientemente de pérdida, independientemente de subsidio, producir 2.000 megas, ¿cuánto produce? ¿Cuánto costaría? Bueno, si usted calcula, o sea, si usted ve 2.000 megas, habría que hacer un cálculo así, más que 2.000 megas, yo lo voy a ver en función de una factura de un mes. Sí. Por ejemplo, lo que las empresas distribuidoras tendrían que comprarle a los generadores, si se Sí. diera, por ejemplo, esa energía. Eso es un valor, obviamente eso varía, porque es bueno que se sepa que la demanda sube y baja de manera horaria, pero estamos hablando de ¿cuánto? 170, 180 millones de dólares. Ok, más o de menos. estos 180 o 100, ¿cuánto el gobierno tiene que coger de su presupuesto y dárselo a la corporación? Mensual. Bueno, sí, hay un déficit que dicho por las mismas autoridades, el licenciado Bichar ha hablado en múltiples ocasiones de eso. Él cuando se refiere, él dice, bueno, nosotros tenemos una factura de compras generadores de 180 y terminamos solo recabando entre 100, 110 millones. O sea que hay un déficit ahí de 70, 80 millones de dólares. Y que no es 100 que el gobierno tiene que darle mensualmente. Son 1.500 al año, Exacto. 1.500 millones. Pero es el subsidio que se sube, pero hay una realidad. O sea, ese subsidio, fíjense que esos 100 es para cubrir ese déficit, porque como lo que se compra no se cobra, entonces tiene que venir ese cantidad de dinero para cubrir ese déficit. ¿Quién paga la pérdida en la distribución? La pérdida la pagamos todos nosotros, el que paga y el que no paga a través de los impuestos públicos, porque el subsidio... Cuando tú hablas de nosotros, tú hablando del consumidor, ¿verdad? El consumidor, todo el dominicano que de una u otra forma adquiere un servicio, no solo usuario de electricidad, porque hasta el que no lo es o el que no está con valor regulado, agregado lo paga. Porque a través de los impuestos, porque a veces se entiende y se dice, bueno, el gobierno ha dado tanto en subsidio, pero lo que genera el gobierno es de los bolsillos de todos nosotros. O sea, que el que paga la energía termina pagando doblemente, porque paga su energía y termina pagando el déficit a través de los impuestos que paga en todos los servicios y productos que adquiere. Yo quiero volver al tema anterior, porque eso se ha discutido mucho, ya estamos hablando. Cuando una gente cobra su salario, regularmente la gente tiene un déficit. Así como el sector eléctrico tiene un déficit, cada vez que la gente cobra el salario, tiene un déficit. Incluso ahora va a cobrar la regalía, pero siempre tiene un déficit, tiene una deuda acumulada. Entonces, cuando la gente recibe su dinerito, tiene más cosas que pagar que el dinero que recibe. Y regularmente la gente paga las cosas más prioritarias, que son las que están en la mente. Y ahí viene el problema en comunicación del posicionamiento. Entonces, en el sector eléctrico no se ha podido hacer, no se puede hacer la inversión en comunicación porque el dinero no da. Todo hay que pagarlo a energía eléctrica. Además, está muy arropado en el sector financiero por la idea de que creen que la comunicación es un gasto y la comunicación es una inversión. Claro. Porque si no, las grandes compañías que venden productos masivos estuviesen equivocadas, ellas no están equivocadas. Ellas venden su producto masivo y se comunican masivamente para ser efectivos. Se dice que el sector eléctrico no tiene competencia, sí tiene una competencia. La mente de la gente que no le alcanza para pagar todos los servicios y todo lo que tiene que consumir cuando recibe el dinero, y también las compañías clandestinas que conectan la energía. Entonces, nosotros somos partidarios de que los días de cobro, los 15, los 14, 15, 23, 24, 25, 29 y 30, haya una comunicación de posicionamiento, de que la gente se le mete en la cabeza que recibió el dinero y una de sus deudas fundamentales que tiene que cubrir es el pago de la energía. Es decir, yo soy partidario de que se inunden todos los supermercados, todos los centros comerciales, todos los sitios donde la gente va después que cobra, para que de que entre y salga vea que tiene que pagar la energía y que también se use la radio, la televisión, el internet. Pero el sector eléctrico no tiene dinero. No puede el sector generador discutir eso seriamente y disponer de 1%, en el que sea 0.0001% para ayudar a la distribuidora en esa campaña de comunicación que tendría que hacer cada vez que la gente cobra, porque en definitiva a los generadores les va a convenir que aumenten la cobranza para que le puedan pagar
su energía, porque ahí es que reside el problema. Sí, pero Yo mira, le llevo que le lleven esa idea a los generadores. No, claro, Grullón, y eso es una idea que yo te aseguro que dentro de los mismos generadores existe esa conciencia y esa claridad de la inversión en ese tema, pero esto es un círculo vicioso porque el que escucha ese planteamiento diría, bueno, pero esos generadores están muy bien. Recuérdate que el problema de la deuda que existe con ese sector es tan alto que los mismos recursos que disponen esas empresas es para garantizar operaciones, es que tienen el margen. Ahora, si esa deuda que se acumula en 700, 800 millones de dólares se bajara y se le pagara a esas empresas, tú puedes estar seguro que tuviesen márgenes también para hacer esas inversiones. Entonces eso es bueno que se sepa que así como el gobierno, como tú dices, el sector público no tiene esos recursos para invertir, lo mismo sucede con el privado, porque como el público tiene una deuda tan alta con el privado, hay parte de esos beneficios que están ahí parados y secuestrados. Hay una secuencia que es gobierno, generadores, subsidio, usuario, que son los elementos que fluyen en el dinero, es decir, gobierno le compra al generador le vende al usuario, usuario no paga o paga. Sobre eso nosotros queremos, inclusive costo de la energía, quisiéramos hablarlo después de una pausa. Salvando las distancias, salvando la diferencia en la población, tenemos que estar claros que no es el mismo país. No es un país de 2 millones de habitantes, no es un país con un sindicato poderoso, Citracode, no es un país con 4 personas que le daban servicio a las plantas principales en Jaina de generación, con una plantita en las orillas del río Sama. Es decir, no es lo mismo, pero salvando eso, después de haber llevado a cabo el proceso de capitalización de la empresa pública porque ya no daba más, da la sensación de que venimos de regreso para un lugar que nunca llegamos. Fue el caso del acuerdo para capitalizar la distribución de las 3 famosas Edenorte, de Sur y el Este. Hoy tenemos un sistema híbrido. Genera el sector privado, distribuye y vende el sector público. Pero cuando usted le entra en detalle, dice, caramba, pero el sector privado nunca se ha interesado por las líneas de transmisión, pero sí quizás se ha interesado por las hidroeléctricas. Pero por otro lado, tú ves que el Estado, que no genera, está comprando plantas, y realmente el ciudadano común no entiende cómo son las relaciones Estado-generadores. A veces nos da la sensación de que hay problemas naturales, de que yo no te puedo aguantar más de 800 millones. 800 millones que si se atrasan también pagan intereses. Lo mismo con las plantas. Hubo oposición de parte de los generadores a la adquisición de esas 2 plantas. ¿Por qué es el Estado el que hace la inversión y no le dicen a los generadores, mira, necesitamos 600 megas más, encárguense ustedes de comprarla y de meterla en el sistema, que se lo vamos a comprar? No entiendo muchas cosas. Yo quiero que Morrison nos regale un momentito y nos explique. Si privatizamos todo, tendría el Estado que entregarle el Ejército Nacional y la Fiscalía y una parte de la Fiscalía del distrito para obligar a los usuarios a pagar, o si se puede manejar el sistema eléctrico totalmente privado, o si hay que estatizarlo de nuevo y salir de los generadores y comprarle sus plantas y el Estado que sea el dueño. Sí. Bueno, mire, Julito, ahí en su reflexión usted tocó muchas cosas sí, interesantes todo. Para hacer un programa completo, un Sí, sistema. Pero mire, yo empezaré por la última parte. Mire, sobre eso que usted dice, hay 3 casos que habría que mencionar interesantes para ver el tema de las realidades, si en manos públicas o privadas el sistema eléctrico podría funcionar.
Yo lo primero que voy a citar es que a los amigos televidentes quisiera ponerlos a pensar en lo siguiente. El sector de las telecomunicaciones, el servicio de celulares, data, etcétera, que está en el sector privado. Imagínense eso en el sector público, en el sentido de cómo el ciudadano entendería que podría ser ese servicio manejado enteramente desde el sector público. Ahora, hay una realidad. Ese sector manejado, las telecomunicaciones, esos servicios que están totalmente privatizados, malo o bueno el servicio, la gente lo paga, la gente accede a ello y hay niveles de satisfacción hasta cierto punto alto. En el tema eléctrico tenemos un caso muy particular de una estructura verticalmente integrada en manos del sector privado y es la empresa CEPEN en Punta Cana, Macao. Usted tiene ahí generación, distribución, comercialización y todo eso, y eso en la zona este del país, con los mismos dominicanos que aquí, los niveles de pérdida son de menos del 5%, cuando en el sistema eléctrico nacional interconectado estamos entre 35 y 40, y la gente paga la electricidad. Y déjenme decirle algo, es una tarifa eléctrica más alta que la que nos venden las 3 distribuidoras. Entonces, esos mismos dominicanos reciben un mejor servicio, pero también pagan la electricidad. Sobre el debate de si público o privado, al final de cuentas, lo que uno espera y uno quiere es una gestión eficiente y un servicio de calidad y estable. Ahora, todo el mundo sabe que antes de la reforma que usted hacía mención, teníamos un sector eléctrico en manos del sector público totalmente. Y fueron las razones que todos conocemos de la la insostenibilidad financiera de ese sector que llevó al proceso de la capitalización de un esquema mixto en el cual se tenía una participación pública y privada. Ahora, ya vivimos la experiencia del sector eléctrico en manos del Estado, ya conocemos lo que era la CDE antes del año 98. ¿Qué pasó después de la reforma? Se fue a un esquema en el que teníamos el sector de la generación, que dicho sea de paso, cuando usted mencionaba el tema de que el Estado compra planta y va a generar, es bueno que se sepa que las hidroeléctricas son manejadas por el Estado Dominicano y que, por ejemplo, el 62.5% de lo que es la empresa Gejaina pertenece al Estado Dominicano y el 50% de lo que pertenece a Itabo pertenece al Estado Dominicano. O sea que ya el Estado Dominicano tiene una porción importante de la generación que se produce aquí en la República Dominicana en estos mismos momentos. Bueno, es que ellos eran los dueños de esa planta. Por eso, entonces en ese esquema de la capitalización mixto sucedió eso. Ahora, ¿qué pasó cuando tuvimos empresas distribuidoras privadas y una generación privada y etcétera, etcétera? Un momentito, Bueno, Quiqueya 1 y 2 es la mitad del Estado. Sí, eso es Jaina. Pero ¿y por uno y no, exacto, todas esas inversiones de la y empresa eso no fueron inversiones privadas totalmente. Hay una que pertenece a la Barrick, exacto, hay una de las plantas de 215 que es de la Barrick, pero la otra que está bajo el esquema de Eje Jaina, esa sí corre por la misma suerte que todas sus inversiones. Entonces, déjenme decirle algo, hubo un momento después de la reforma, y respondiendo a su pregunta, que tuvimos la distribución privada, una generación con una alta participación privada. ¿Y qué sucedió? Las empresas distribuidoras se ahogaron porque el Estado Dominicano, debiendo jugar su rol de regulador fuerte, intervino en un elemento que fue crucial para darle origen a esto que tenemos hoy en día del subsidio eléctrico. Cuando en un momento esas empresas distribuidoras quisieron hacer un ajuste de la tarifa porque los precios de los combustibles en los mercados internacionales habían cambiado, se dio en un momento de un año preelectoral, estoy hablando en el año 99. Ahí el gobierno de entonces, el presidente de entonces, le hizo la promesa de que no hicieran ese ajuste de la tarifa y más bien crearan un fondo de estabilización de la tarifa eléctrica, FETE, que iba a estar encargado de calcular esa diferencia que iban a generar esas empresas distribuidoras y el gobierno iba a hacer esos aportes. Como todas las cosas que suceden aquí, atrasos tuvieron en el aporte de esos recursos y se fue generando toda una deuda que es lo que hoy en día tenemos como el subsidio eléctrico. Es decir, que nosotros todavía no hemos experimentado un sector eléctrico que esté en manos privadas totalmente y que el Estado sea un gran regulador
y que no tenga una intervención en los procesos financieros ni de cobro de la misma. O sea, con eso lo que le estoy diciendo, que yo creo que está esa tarea pendiente de ver cómo funciona el tema en manos privadas completa, porque nunca ha estado, y cuando lo estuvo hubo una intervención del Estado en ese sentido. Yo quiero tocar un aspecto rápido de lo que usted mencionó, el tema de las plantas, y que si las empresas generadoras o la asociación se opone a las mismas. Mire, nosotros la semana pasada sacamos un comunicado público, un espacio pagado en todos los periódicos de circulación nacional, todos los periódicos, no hubo ninguna excepción, donde se fijaba una posición bien clara, que es la que la asociación y sus empresas miembros han tenido desde el inicio. Nosotros hemos dicho que el Estado es soberano en tomar las decisiones que entienda en política energética, que son las que más conviene al país en un momento determinado. No hay una oposición a esas plantas a carbón ni nada, o sea, ya eso es una realidad, y ojalá ese proceso de licitación termine de la manera más exitosa posible, se instalen las plantas, si se entiende que van a instalarse los plazos comedidos. Ahora, usted tocó un punto importante. Es bueno señalar que el sector privado tiene todas las condiciones para haber hecho esas inversiones. Y cuando hablo del sector privado, no solo me estoy circunscribiendo a las empresas generadoras actuales, sino empresas en el ámbito internacional que, así como vinieron a participar en ese proceso, pudieron haber hecho esas inversiones. No, yo el temor que tengo, para que siga en esa línea, es que el Estado hace la licitación, compra las dos plantas, y dentro de 6 meses aparece que yo soy socio de González Bunter y le den el 50% a otro. ¿Y por qué no son socios desde antes para que hagan la inversión conjunta? Claro. Bueno, entonces ahí es que viene el tema. Y yo estaba pensando que estábamos en gas natural, sin embargo estamos en carbón. El mismo presidente dijo, yo quiero gas natural con todo, sin embargo él quiere gas natural, pero alguien quiere carbón. Bueno, entonces, dada esa realidad, sí existe el capital en los mercados internacionales, y hasta aquí, y como tanto se habla que el sector eléctrico es muy bueno para la generación, también quizás yo incentivo a algunos capitales locales que pudiesen invertir en ese negocio de la generación. ¿Antes o después de la adquisición? No, debió, obviamente, si el Estado organiza una licitación pública internacional, debió ser desde el origen mismo, porque si luego se compran esa planta y luego se traspasa, entonces habrá que hacer otra licitación para la venta de esa planta. No se puede tapar el sol con un dedo. Hay dos diferencias que subyacen, y el mismo Grullón y tú a veces prefieren no tratarlo. Uno es el atraso en los pagos, es una realidad. Sí. Se deben 800 millones y no hay la forma de saldarlo. Sí. Y segundo, hay inconformidad del sector privado con la forma de adquirir las dos plantas. Aunque ustedes digan, nosotros no estamos oponiéndonos, sí, pero no lo están recibiendo con tanta alegría. No, lo que pasa no es... Ellos se resignaron. Sí, no hay, exactamente, hay resignación. No hay oposición, vuelvo y no, repito, no hay acciones de oposición, pero ya, no es una cosa que ustedes están aplaudiendo. Obviamente, y ahí tomando esa palabra, nosotros entendemos que el sector eléctrico, el problema eléctrico, tiene puntos importantes que no han sido atacados con la misma intensidad como se ha enfrentado el tema de estas plantas, porque por ejemplo, si tenemos deuda de 800 millones y por otro lado tenemos unas pérdidas de 35-40% que generan mensualmente pérdida de 70 millones de dólares al mes, sí, eso no se ha atacado. Entonces, pero solamente con la deuda nosotros compramos, con lo que se le debe a ustedes, se compra una planta de 600 megas. Bueno, Morrison, pero no se combate la pérdida como debe, sí, porque las sedes no tienen para invertir, todos tienen que comprarlo de energía. Pero, Grullón, es decir, son 10 millones de dólares cada punto que cuesta. Pero así mismo como entonces tiene que haber un respiro de la sede para que puedan invertir en las redes. No, claro. Porque a nadie se le puede dar 24 horas pero oye, sin arreglar en las redes. Y tú no tienes la fuerza necesaria
cuando tú le das la cantidad de apagones de Sí, pero oye, ¿qué sucede? Usted no puede seguir acusando a la sede. No hay de acusación. Ellos no lo están acusando. No hay acusación. Es que no cobran. Si no pueden hacer la inversión, no pueden Pero hacer la Grullón, inversión. así con la misma capacidad de apalancamiento de recursos que existe para el Estado comprar 2 plantas que le va a costar más de 2.000 millones de dólares, se pueden conseguir 500 millones para invertir en las redes. Pero eso hay que hacerlo. Que es la cuarta parte. Pero de ahora es esa que se va a inversión. hacer, porque cuando tengan un margen más alto de ganancia, o tengan ganancia que no la tienen, Sí. las sedes pueden disponer un % mensual para la inversión. Yo creo que en las redes, yo creo que provincia por provincia y municipio y Yo peinar creo este que país. perfecto. Yo creo que este es el mejor programa de energía que hemos tenido, pero yo quiero 2 cosas. Sí. Yo le decía a Smith Enron, Sí. la generadora de Bush, porque Enron tenía mucho que ver con el gobierno de George Bush. Hay una propuesta que yo le digo la planta de Obama, que fue la de los 1000 megas que se habló. ¿Por qué los generadores no han hablado de esa planta y de esa oferta del gobierno de los Estados Unidos de América? No, tal vez ellos lo que por discutieron y lo primera han hecho vez, público. por primera vez vino el mismo gobierno, que eso no había antecedentes, te vende una planta de 1000 megas. ¿Por qué yo no he visto Se discutió eso. ¿Por qué no se ha dado una opinión sobre Lo eso? primero es que lo vimos en la prensa, que se le hizo un Vino un hombre, un subsecretario de vino un comercio. gallo. Sí. Que ellos Y lo- quieren vender el gas que Sí, tiene pero todo. recuerde, Grullón y Olito, que eso fue un asunto en la prensa, ni siquiera en los diálogos que hemos tenido con las autoridades hablado del de sector, eso. nadie menciona eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer mención nosotros de algo que ni siquiera el mismo gobierno está claro de si se va a materializar o no? Eso es el primer punto. Entonces, realmente, volviendo así, no dejando trunca la idea que teníamos, nosotros entendemos de que hay muchas cosas que hacer en el sector eléctrico y obviamente, como se ha hablado siempre, es una solución integral. Entonces es tiempo de que comencemos a atacar todos esos focos, porque será difícil avanzar en un sector, porque estamos hablando de inversión en las plantas a carbón. Y ok, es positiva la expansión de la capacidad de generación y a costos más bajos. Pero tenemos lo que esas plantas entran al sistema, nos pasan 2 o 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en ese interín? Son de las cosas que tenemos que resolver. El problema es que ustedes tienen que variar ese discurso que tienen. No, pero es el mismo De discurso que el que problema tiene. de que no se cobra porque hay ineficiencia gerencial. Es decir, cuando se instalaron las sedes, aquí se resolvió el problema gerencial del sector eléctrico. ¿Que se Lo que- resolvió? Sí, se resolvió porque es un problema. Es decir, el sector, la sociedad creció sin regulación. Sí. No pasó como el sector de la telefónica, que todo el que adquiría el servicio tenía una facturación. El sector eléctrico creció sin regulación, es decir, se abrieron las calles, se hicieron los apartamentos, se hicieron los barrios y se le instalaban la energía sin regulación. Cuando las EDE vienen, hace 14 años, eso tenía 50 años creciendo sin regulación. No oigo. Entonces, lo que se ha ido regulando por parte, a través de un proceso gerencial. Ahora se necesita una fuerza superior para Sí. avanzar. Y para tener esa fuerza superior, que no deben ser las Fuerzas Armadas, como dice Uli, porque primero hay que resolver el problema de las redes y darle energía a la gente. Por Sí. ejemplo, No, en no, pero, Brasil se le Grullón, da 24 horas de No, energía. no, pero no, ahí se trabaja todos los es que, días. es que estamos hablando de dos corrigiendo las cosas. pérdidas. Estamos hablando de 2 cosas Y distintas. se le da 24 horas de Pero, energía, tiene que Grullón, corregir la pérdida Grullón, todos los es que, días. espérate, es que nosotros no podemos llevar más confusión. Cuando se habla de 40% de pérdida, nosotros estamos hablando pérdidas en la transmisión o pérdidas en el robo. Bueno, no hay Es que de ese 40, no. la debilidad de las redes es que facilita el robo. Cuando se blindan las redes y se compone toda, la gente no puede robarse la energía. ¿Tú crees? Sí, entonces hay que hacer una inversión. Hay un... Hay pero que blindar las redes. No, pero Grullón, Porque esas redes desmanteladas son las que permiten el robo. Esas Ah, son. yo pensaba Y que era la permiten la pérdida también porque Yo veía que había un porcentaje en la Entonces- transmisión y un No, porcentaje. entonces las malas en el condiciones de las barrio. redes permiten las dos pérdidas. Es decir, la pérdida de fuga de energía y la pérdida por conexiones ilegales. Es decir, si no hay inversión en las redes, no se pueden eliminar las pérdidas. Bien, dice Julio Miese que hagamos una pausa.
Bien, vamos al último segmento, ¿verdad? ¿Dónde fue que interrumpimos a Morrison? No, que en el problema, el presidente prácticamente detuvo la inversión en el metro de la 17A para ponerle dinero para impulsar ese proyecto. Pero ¿cómo El va a proyecto ser? de la... Sí, Pero ahora porque- usted, o sea, decir que se suspendió la inversión del metro por el tema no, que eléctrico. no alcanza el dinero del Estado. Y el Estado ha privilegiado, y eso es correcto. El sistema eléctrico. Nosotros estamos de acuerdo con el metro, que el metro se tiene. Y si hay que buscar el dinero de otro sitio, que lo busquen. Ahora el Estado ha privilegiado y favorece que definitivamente se construyan las plantas. Sí, pero yo creo... Con todas sus y- implicaciones. Nosotros pusimos aquí, en Energía TV, la exposición del ingeniero Pablo Rivas, allá en Baní, donde le explicó a los banilejos con el senador todas las implicaciones que eso tenía, la instalación de esa planta, y el nivel que tendrá esa planta. Que no, y Bauta vino aquí, hay un proyecto también ecológico. No, perfecto. alrededor. Si pero el mira, Estado está en eso. En estudios que se han realizado sobre el tema de las pérdidas y demás, y yo te aseguro que si se hace una inversión en lo que esa planta se construye, si se hace una inversión alrededor de 150 millones de dólares anuales para la reducción de las pérdidas, no hay que esperar tener unas plantas a carbón para comenzar a atacar el tema de las pérdidas. Y ahorita yo quiero aclarar, tú comentabas de que, bueno, que esas pérdidas son producto simplemente del deterioro de las redes y las personas cometen fraude por la vulnerabilidad de esas redes. No, hay una realidad y ya en ese sentido, para hablar claro, hay gran parte de las pérdidas que no necesariamente tienen que ver con las condiciones de las redes. Hay situaciones dentro de las mismas empresas que a través de instaladores, personas, supervisores, facilitan un flujo importante del robo de esa energía. O sea, hay una gestión ahí que hay que trabajar que no simplemente tiene que ver con el Pero tema esa no es la técnico. significativa, ese por ciento no es bueno. Hay algo que yo quisiera que Morrison nos regale antes de irse. Tenemos 5 minutos y quiero que nos cuente esto. Esa es la razón por la que yo te hice la llamada realmente. Yo quiero preguntarte, ¿qué ocurriría si las distribuidoras se ponen de acuerdo y le dicen al Estado, ok, nosotros le tenemos el financiamiento para que nos paguen, le tenemos un pool, nos vamos a convertir en financiero, o a lo mejor le van a buscar un banco internacional que le va a financiar 800 millones en forma de bono, de cualquier cosa, que eso usted sabe que es viable? Ahora, mi preocupación no es esa, yo sé que eso es posible. La preocupación mía es, ¿qué pasaría si eso se hace y dentro de 6 meses estamos con la misma deuda otra vez de los 800 millones? ¿Es posible? Bueno, usted se refiere a si aparecen los recursos para No, reducir que los esa deuda. generadores que son empresarios, Sí. que le debemos los 800 millones, se vayan a instituciones internacionales y le traigan al gobierno la solución. Mira, le tenemos los cuartos prestados a un interés bajito, más barato de lo que ustedes nos pagan a nosotros, para que limpien la deuda. Nos ponemos en cero y el Estado aumenta su deuda externa en 800 millones. Como hicieron con Fenosa la primera vez. Los primeros 500 millones se le entregó a Fenosa. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que dentro de 6 meses estamos enredados en la misma maraña? Pero eso se le va a pagar un 70% o un 80% con el presupuesto complementario. ¿Cuánto ustedes recibirán? No, pero si tú calculas Más con el lo que le da- complementario, lo que le se acomu- habla de menos de 250 Ajá, y el millones de dinero que dólares. recauda la sede, que la Sí, pero mayoría eso- es para los... No, lo que pasa es que vamos a aclarar, si hacemos una fotografía del momento y tú pones el dinero de lo que va a entrar por el complementario, Pues más la en función recaudación. de las... Sí, pero las recaudaciones hay que ver si llegan y se hacen va a el pago, llegar, si va la van llegar. a dar, a lo Porque mejor. el cierre del año fácilmente vamos a terminar por encima de los 600 millones si entra ese dinero del complementario. O sea, Aún estamos hablando- entrando se quedan Sí, porque 600. estamos hablando de 200 y pico de millones, no estamos pero hablando a de ustedes le van a 800. pagar ahora en diciembre. ¿Cómo es? A usted le van a pagar. No, Esa es la claro, parte eso es lo que se- Y significativa. le pagan, pero Oye, pero no puede cada haber- mes hay un... en diciembre tiene que haber energía. Pero cada vez no Siempre hay... lo hay, nunca diciembre está Pero pagado. cada oiga, mes no hay un déficit. hay un déficit. De eso que estamos Pero el hablando. déficit, es bueno que se entienda, el déficit viene dado
por el tema de la pérdida de la distribución. No podemos tapar... Esos son problemas estructurales, no coyunturales. Bueno, pero que no es pequeño, Grullón. Estamos hablando de 70, 80 millones de dólares mensuales, que son más de 3.000 millones de pesos, y queremos minimizar. Yo no ¿Cuánto es que se va por la distribución? Pero la pérdida de la distribución global. Un 40. Eso, exacto, pero en términos, yo no quiero hablar de porcentaje, yo quiero para que la gente entienda de la magnitud de lo que estamos hablando, porque se quiere minimizar que se voten 60 millones. 70 millones de dólares. 70 millones de dólares son 3.000 millones de pesos mensuales. Entonces, que eso se no es un problema. Que se pierden, que no. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Y cómo tú lo resuelves eso? Bueno, está el tema ahí, haciendo inversiones en las redes, gestionando, haciendo una gestión para que entre ese dinero, porque lo que estamos hablando es de una energía que se compra, se sirve, se consume y no se paga. Entonces, ahí hay un tema serio que no podemos minimizar, no podemos decir, no, eso no es nada. Los generadores, la pérdida ahora mismo es del Estado, no de los generadores. Porque los generadores facturan 100%. Y 100%, aunque sea en el tiempo, y eso se acumule como deuda, pero tarde o temprano hay que pagar de eso. Es que no podemos ver eso, porque los generadores o las empresas que forman los generadores son dominicanos, y todos los dominicanos que pagamos, porque el Estado no paga nada, el Estado gobierno está constituido por los recursos de todos nosotros. No, porque a lo mejor es bueno que se entienda eso, porque a veces el Estado... A lo mejor yo me convierto en un generador. ¿Qué pasaría, retomando el tema, de que si yo tengo información de que hay un generador que anda cerca de los 1000 megas, de la mitad del sistema, que genera casi 1000 megas, y yo llamo a ese generador, le digo, mira, ponte de acuerdo con nosotros y le vamos a entregar a la corporación? ¿Qué pasa? Es que la corporación no tiene que ver con eso. La corporación es el instrumento estatal que coordina las acciones. Óyeme, que le voy a entregar el sistema eléctrico entero. La corporación estatal no se le puede entregar a nadie. Óyeme, la cierro y le digo a Juan Vicini, dame la luz, ¿a cómo me la va a vender? Y se acabó el problema, porque eso es lo que estamos pasando. Es que pasando. siempre tiene que ser un coordinador estatal, porque el Estado es el 50% del inversionista de todo el sistema eléctrico, como él explicaba ahorita. ¿Y cuánto nos cuesta? Tiene que haber una institución del Estado que maneje esa parte. Ulito, yo quisiera, casi cerrando, tomar la palabra de Grullón. Mírenlo ahí, el Estado es inversionista. Junto, más de un 50% acaba de decir. Porque entonces, las sedes son privadas, lo único es que el Estado es el principal accionista, pero la sede funciona entonces, como empresa como privada. tú hablaste de eso de generación, cualquier beneficio que tengan las empresas generadoras o cualquier fracaso, lo que sea en el sistema eléctrico, el Estado tiene una cuota importante que jugar. Claro, y además la política energética. Él dijo es estructural ahora mismo. Exacto, claro, entonces la política energética que se desarrolla en República Dominicana tiene que ser coherente y tiene una alta participación del Estado en la definición de la misma. ¿Estamos claros en eso? Sí, siempre hemos estado claros. Perfecto. Morrison, gracias. Gracias a usted. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, perfecto. Va a seguir el pleito. Está bien. Energía TV.